otro tema porque, a ver, es tiempo de reinventarte. ¿Cuántas veces has escuchado eso y cuántas veces has pensado, sí, es tiempo, pero ¿cómo lo hago? Está con nosotros por eso Erika de la Vega, actriz, comediante, locutora y sobre todo gran exploradora de la que significa reinventarse. ¡Qué lindo volver a verte! ¡Qué bello verte de nuevo, Mona! Qué gusto tenerte aquí, pero a ver, yo estoy en un conflicto, pero no en conflicto, porque siempre, yo sí sé qué es eso. ¿Puedo besarle la mano primero? Por favor, mi vida, qué bueno conocerlos. Está bien. ¡Qué lindo! Hermosa, ¿qué significa para ti reinventarse y por qué lo consideras un arte? Bueno, fíjate que, oye, yo empecé a hablar de reinvención en un podcast que creé hace 4 años, un año antes de la pandemia, porque llegó ese momento a la vida, o creo que me llegó la vida, y me dijo a cambiar porque así no puedes seguir viviendo. Y me concentré en ese tema. Yo no quería reinventarme, yo estuve 20 años inventándome. ¿Qué es eso de reinventarme? No quería hacerlo porque me parecía injusto, tú sabes, pero bueno, el proceso de emigrar y de todos los cambios que uno vive, ¿no? Así es. Me resistía, sufrí mucho, le echaba la culpa a los demás por lo que me pasaba, no tomé responsabilidad de mi vida. Siempre eres víctima, ¿no? Es más fácil. Claro, ¿no? entonces la culpa al de frente. Obvio, llegó un momento que estaba harta de estar harta, pero no sabía cómo reinventarme. ¿Y cómo lo identificas? ¿Cómo sabes que debes de reinventarte? Mira cómo yo lo identifiqué, Marcos. Yo empecé a caerme mal. O sea, yo tenía esta conversación interna súper negativa y me empecé a decir cosas como que no sirves para nada, todo lo que hiciste no valió nada, no sabes hacer nada. Nadie te quiere. Exacto, no eres requerida, tu talento no es tan talento. O sea, empecé como a desacreditarme y a desacreditar mi trabajo, porque lo que pasó fue que yo me definía por lo que hacía, no por lo que era. Y entonces cuando me di cuenta que me quería definir por otras cosas y quise ir hacia adentro, no había nada. Lo único que había eran mis etiquetas de locutora, presentadora, comediante, y yo, o sea, soy vacía, estoy vacía completamente. Entonces ahí dije, aquí tiene que haber un cambio, yo no puedo seguir viviendo así, con este diálogo terrible que tenía, estas inseguridades y señalando a los demás por lo que me pasaba. Y dije, o sea, tengo que cambiar, pero no sabía por dónde. Entonces mi idea de hacer el podcast era preguntarle a otras mujeres cómo lo habían hecho, para copiarme, simplemente. O sea, como que yo voy a hacer exactamente lo que ellos me digan. Historia, que es diferente a la de todas las mujeres. Pero, por ejemplo, la pandemia es un pretexto para reinventarse porque se nos acabó el trabajo. Por ejemplo, muchos de los artistas, teatro, cine, radio, televisión, no había que reinventarse, ¿no? Y además las pérdidas, ¿no? También que tuvimos, las muertes, que también fue un shock tremendo. Como tú dices. Yo creo que es más, lo que nos pasó en pandemia es más una búsqueda de propósito. No sé si lo sintieron así. Sí. Como que, ok, más allá de qué hago ahora y cómo yo puedo darle la vuelta a mi vida, es cuál va a ser el propósito de mi vida, a quién le doy, de dónde recibo, con quién voy a pasar mis días, qué calidad de relaciones tengo, qué calidad de trabajo tengo. Yo creo que eso nos puso como a pensar, y ahí obviamente viene una reinvención, ¿no? Como que replantearse. Yo creo que la reinvención tiene muchos significados. Para mí fue volver a confiar en mí misma, saber quién era, realmente sin que me definieran las etiquetas, sin que me definiera el trabajo. Claro, porque el día de mañana me vuelvo a cambiar, me vuelvo a quedar sin trabajo y me vuelvo a quedar sin saber quién soy. Y la edad para reinventarse es lo que más nos pega, ¿no? ¿Están de acuerdo? También pega la mucho. edad pega durísimo. Yo acabo de... Ya sé, de nacer, acabas de nacer, ya también. ¿Qué pasa cuando llega una etapa que llegas a los 50 y entonces no? Bueno, no he llegado. Es que en verdad, yo sí creo que es un número verdaderamente, pero hay personas que sí se sienten en este momento muy mal, se sienten como tú mencionas, ¿no? Menospreciándose, descalificándose. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son las herramientas que digan, en este momento puedes hacer esto para yo creo que lo primero es identificar que algo pasa, ¿no? Porque muchas veces nos ignoramos y tú sabes, como postergamos el momento de vernos hacia adentro, porque no es fácil, obvio, porque vas a ver cosas que no te van a gustar ver. Pero primero reconocerlo, algo pasa. Y segundo, bueno, a mí, ¿qué me funcionó? Hablar de esto en voz alta. Porque viste que nosotros nos quedamos ensimismados y aislados con lo que nos pasa y no lo hablamos. Entonces, hablarlo en voz alta en mi podcast en Defensa Propia me llevó a buscar estas soluciones o que vinieran las soluciones, ¿no? Y lo primero que hice, yo hice terapia. A mí la terapia me ayudó mucho a escucharme y me siento como valiente. Tiene que ver también fuerte. Tu personalidad. Porque hay dos caminos. O la pasas bien o la pasas mal.
O te destruyes o te construyes. O vas para adelante. No hay de otra. Entonces tu personalidad es, me voy a ir a lo positivo. Ella dijo algo que es muy importante. Yo me sentía mal. Yo no quería nada con la vida. ¿Te acuerdas que nadie me quiere, nadie quiere contratarme? Eso hay que reinventarse en ese momento. Sí. Aunque te sientas muy chiquito, ¿no? Esa parte es la primordial. Yo creo, Marcos, que yo reinventé mi punto de vista hacia la vida. O sea, yo veía la vida en contra. Y ahora veo la vida a favor. Y eso lo hice con muchísimas herramientas, Mónica. O sea, decirte una, yo creo que la principal fue la terapia. Y a partir de ahí que volvieron las ideas, la creatividad y la confianza en mí misma, entonces sí empecé a hacer de todo. Kundalini, yoga, respiración, física cuántica, en lo que sea, ¿no? Erika, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde la gente puede ponerse en contacto contigo? Porque es demasiada información que en verdad van a empezar a buscar. En Defensa Propia, el podcast lo pueden conseguir en todas las plataformas de audio, también en YouTube, se llama En Defensa Propia. Hay más de 200 conversaciones con mujeres y eso es un camino precioso donde pueden comenzar a escucharlo y aprender de cómo reinventarnos. Y además darnos cuenta que no son los únicos que están haciendo este proceso, somos muchísimos que estamos lidiando con nuestro propio cambio. Y bueno, los espero en mi Instagram, Erika DLB Oficial, y bueno, a seguir con estas conversaciones que creo que liberan mucho y gracias por la invitación. Gracias, hermosa. Gracias, preciosa. Arriba Venezuela. ¡Vámonos! Continuamos.